Buen día, jóvenes. Dándole continuidad a la unidad, en esta ocasión nos quedamos en la diapositiva 35, donde generamos un sistema de ecuaciones por medio de la derivada parcial del modelo del diseño factorial 2 a la 2, el cual surgió con aquellos efectos tanto principales como de interacción que fueron significativos en el análisis de varianza de dicho diseño experimental factorial. Ok, les comentaba que algebraicamente eh, se utilizan matrices para resolver este sistema de ecuaciones debido a que tenemos cuatro incógnitas con cuatro ecuaciones. Pero existe una metodología en diseños factoriales que es el método de contrastes, les muestro, para obtener de una manera más simple, digámoslo así, los valores de las constantes. Aquí está. ¿Qué es lo que sigue? Una vez que tenemos las ecuaciones, chicos, son una serie de sumatorias. ¿Ok? El método de contrastes consiste en que vamos a calcular sumatorias, pero previo a ello es importante mencionar que una de las características del método de contraste es que se cambia la simbología de los niveles de las variables independientes, es decir, de los factores control. En este caso sería el factor A y el factor B. Es decir, el nivel, un 16avo es el nivel bajo de el factor A y se renombra con -1 el nivel bajo, y el 1/8 es el nivel alto y se renombra o se simboliza con un 1 pero positivo, con menos unos y unos. Ok, siguiendo con los valores de la variable de respuesta de la primera repetición, tenemos que el que sigue es el nivel bajo de A, que sería -1, y después el nivel alto. ¿Qué pasa con B? Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces sería nivel velocidad es el factor B. Entonces el 40 es el nivel bajo, que sería -1, 40 -1, y el 90 sería el nivel alto. ¿Ok? Entonces también tenemos el efecto de, aquí está, y el nombre de la variable de respuesta que le corresponde según el tratamiento. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando se trabaja el nivel bajo de tamaño de broca y en la velocidad de nivel bajo de velocidad, que sería 40, la variable de respuesta que se obtiene es 18.2, que sería este valor. Entonces, en el siguiente tratamiento correspondería a una variable de respuesta, observen, de 27.7, perdón, punto 2. Sería nivel alto, nivel bajo, nivel alto, 1, nivel bajo. Ok, aquí sería nivel bajo, nivel alto, que sería 15.9 de vibración de la ranura. Y en el último tratamiento de la primera columna de la variable de respuesta que se obtuvo sería 41. Recordemos que tenemos 4 repeticiones, 4 columnas, entonces efectivamente se va a repetir los tratamientos en función a la cantidad de repeticiones que se ha llevado a cabo. En este caso fueron 4 repeticiones. Cada tratamiento se hizo en 4 ocasiones. Entonces vamos a ponerlo 4 veces. Y la variable de respuesta va a estar en función a la columna. Verifíquenlo si lo quieren checar y van a ver qué corresponde. ¿Ok? Bueno, una vez que ya ordenamos según el método de contrastes con menos unos y unos según el nivel bajo o alto, entonces nos vamos a dar la tarea, chicos, de sustituir las ecuaciones. ¿Cómo es eso? Ok, bueno, en la ecuación 1, en la ecuación número 1,
nos está pidiendo que realicemos una serie de sumatorias. Ok, retomamos. Esta es la ecuación 1, ¿no? Ok. NA. N es el número total de datos que tenemos. En este caso, N sería contar, ok, cuántos datos tenemos. Y entonces yo selecciono una de las columnas, porque sería el conteo de la cantidad de datos que tenemos. Entonces N va a ser igual a 16. Lo vamos a poner, vamos a ordenar las ecuaciones en forma de matrices. Ok, en la columna, en la primera columna va a estar los valores de las sumatorias que acompañan a la constante A. En la columna 2 va a estar los valores de los valores que acompañan de la sumatoria que acompañan a la constante B de cada una de las ecuaciones. En la tercera C, en la última D, y aquí va a ser el de la variable dependiente, que es Y. ¿Ok? Ok, bueno, seguimos, vean. Aquí está. Retomo. Aquí está. Seguimos con la ecuación 1. Sería este término, ¿sí? ¿Qué sumatoria acompaña la sumatoria de XA? Entonces me voy al Excel y entonces ¿qué quiere decir? Que tengo que calcular la sumatoria de ¿qué? De A. Entonces voy a poner aquí sumatorias, en este caso sería de A, entonces digo suma de quién y selecciono la columna de A, que sería hasta aquí, y es igual a 0. Entonces la sumatoria que acompaña a B en la ecuación 1 es 0. Vean de nuevo, B por la sumatoria de A, y como A da 0, entonces aquí corresponde 0. C, ¿cuál es la sumatoria de XB? En C, la ecuación 1. Entonces aquí, por ejemplo, la sumatoria de ¿qué? De B. Entonces tengo que hacer la suma de B. ¿Ok? ¿Y qué hago? Ok, lo mismo. Suma de quién? De la columna de la variable independiente B, y nos da 0 también. Entonces, 0. ¿Qué pasa con D? Dice que D es la sumatoria de la multiplicación de X subíndice A por X subíndice B. Entonces me regreso al Excel y digo, ok, X subíndice A por X subíndice B, la sumatoria de la multiplicación de dichos efectos va a ser la sumatoria de ok, aquí está. Entonces multiplico XA por XB, aquí está, y entonces hago lo mismo para cada una de las 16 corridas, aquí está. Y ahora sí voy a calcular la sumatoria y digo entonces suma de quién, de los valores de la multiplicación de los niveles de A por B, y me dice que es 0. Entonces retomo y entonces aquí es 0. Ok, ¿qué pasa con Y? Y es la variable dependiente, aquí está, que en este caso es la vibración de la ranadora, es hacer igual la suma de Y. Arrastré la fórmula de la sumatoria a la siguiente columna también, y entonces aquí va a ser que
381.3. Eso es para la ecuación 1. Tenemos que hacer lo mismo para que para cada una de las ecuaciones. ¿Cuántas ecuaciones tenemos? Recordemos que tenemos 4 ecuaciones. Entonces tenemos que hacer lo mismo para cada una de las 4 ecuaciones. Aquí está. Entonces me regreso. En la ecuación 2 es entonces, aquí está, ¿qué sumatoria acompaña a? Sumatoria de x subíndice a. ¿Cuál es la sumatoria de x subíndice a? Es 0, ¿cierto? Ok. X subíndice a es 0. Ok. Retomo. El segundo b, sumatoria de x subíndice a al cuadrado. Ok. Nos está pidiendo que calculemos el x subíndice a al cuadrado. Ok. Lo hacemos sin ningún problema. Este funge como el superíndice y este funge como el subíndice. Ahí está. Ahí está. Quiere decir que a la x subíndice a la voy a elevar al cuadrado. O bien la multiplico por sí misma para que se eleve al cuadrado, ¿no? En el caso mío yo tengo una función que es el al y el que está enseguida de la letra ñ en la tecla. Ese símbolo que significa que puedo elevar a cualquier potencia. Ahí está. Entonces, ¿qué hago? Las 16 corridas y al final hago la sumatoria. Arrastro la fórmula y me dice que es 16. Ok. Entonces aquí es 16. Seguimos con la ecuación 2. Seguimos con este término. Dice que a C acompaña la sumatoria de la multiplicación de xa por xb. Entonces, la multiplicación de xa por xb ya la tenemos, que es igual a 0. Entonces, la sumatoria que acompaña a C en la ecuación 2 es 0. ¿Qué pasa con D? Ok, regreso. D es la sumatoria de xa al cuadrado por b. Ok, ese término no lo tenemos. Este término lo vamos a copiar. Por xb, ¿no? Es correcto. Entonces decimos, este es subíndice, este es de b. Entonces, superíndice porque va al cuadrado y este subíndice porque hace referencia a la variable. Ok. Dice que se hace la sumatoria de la multiplicación de x al cuadrado, que ya la tenemos. Aquí la tenemos al lado, que sería esta, que multiplica a xb, que es este valor. Ok. La ventaja de Excel es que ya una vez que ponemos la fórmula una vez, nos colocamos en la esquina inferior, vean cómo el cursor cambia y podemos arrastrar la fórmula hasta la celda que nosotros deseemos. Calcular esa multiplicación. Y hacemos la sumatoria, arrastro la fórmula de sumatoria y el resultado de esa sumatoria es igual a 0. ¿Qué pasa con y? Ok. En este caso, y multiplica a x subíndice a. Ok, entonces me regreso a Excel. A x subíndice a. Entonces voy a tener otra columna donde voy a multiplicar a y por x subíndice a. Aquí está.
Ok, y entonces multiplico la variable dependiente, que es este valor, por la x subíndice a, que es este valor. Y entonces una vez que apliqué la fórmula, me coloco en la esquina inferior de esa celda y arrastro la fórmula hasta esta celda. Y quiero la sumatoria de ese valor y es 133.1. Entonces el valor es 133.1. Ok, bueno. La ecuación 3, me regreso. Ecuación 3 que acompaña la sumatoria de xb. Entonces a acompaña la sumatoria de xb. Y la sumatoria de xb, ¿cuánto es? Es 0. Entonces ahí está. Ok, que acompaña en la ecuación 3 al segundo término. Multiplicación de x subíndice a por x subíndice b. X subíndice a por x subíndice b es esa columna y es igual a también a 0. Entonces aquí es 0. Ok, el siguiente término sería el de c. X subíndice b al cuadrado. Ok, creo que esa no la tenemos. No. Entonces decimos x subíndice b al cuadrado. Entonces digo, ok, quiere decir que la x subíndice b la voy a elevar al cuadrado. Aquí está. Lo pueden multiplicar por sí mismo para elevar al cuadrado o bien buscar este símbolo que nos permite elevar a cualquier potencia que nosotros indiquemos. Ok, entonces voy a arrastrar la fórmula hasta las 16 corridas, que es hasta aquí, y voy a calcular la sumatoria. Ahí está, que es 16. ¿Se lo alcanzan a ver? Voy a indicar esta fila para que ustedes no se pierdan y chequen que esta columna, esta fila, perdón, se refiere a las sumatorias. Entonces aquí es 16. Seguimos este otro término. La sumatoria que acompaña d sería la multiplicación de x subíndice a por x subíndice b al cuadrado. Ese término, si mal no recuerdo, no lo tenemos. Entonces, pero es hecho este término. No, no es igualdad. Vamos a copiar la copio y pego aquí. Este va a multiplicar x subíndice b al cuadrado va a multiplicar a x subíndice a. Ok, superíndice porque va al cuadrado y este es subíndice. Ahí está. Ok, vamos a incrementar el tamaño para que ustedes lo alcancen a visualizar bien. Ahí está. Entonces quiere decir que voy a hacer la multiplicación de este término por xa y xa sería este de acá. Esta misma fórmula la arrastro hacia las 16 pruebas y calculo la sumatoria, la cual me da igual a 0.
Entonces sustituyo y aquí es 0. Ok, en la ecuación 3 dice que la igualdad es y que multiplica la sumatoria de b. Entonces me regreso. Y que multiplica la sumatoria de b. Esa no la tenemos. Ahí está, tenemos que calcularla. Ok, le damos formato para que no se me pierda y la visualicen rápidamente. Ahí está. Hago la multiplicación de la variable dependiente por x subíndice b, que sería este valor. Está, arrastro la fórmula hasta aquí, calculo la sumatoria y es igual a 60.3. 60.3. Ok, nos falta la ecuación 4. Estamos sustituyendo los valores de las sumatorias. A es la multiplicación, la sumatoria de la multiplicación de xa por xb. Creo que esta ya la tenemos. La sumatoria de la multiplicación de xa por xb es esta de aquí, si me lo recuerdo es 0. Ok, entonces aquí la sumatoria que acompaña a en la ecuación 4 es 0. Seguimos. El segundo término es b por la sumatoria de x2 al cuadrado b. x2 al cuadrado b es ese de aquí. Y es igual a la sumatoria 0 también, ok. Ahí está. ¿Qué pasa con c en la ecuación 4? C se multiplica por la sumatoria de x a por xb al cuadrado. Creo que esa también la tenemos. Xb al cuadrado por b. Repito. Xb al cuadrado por a. Sería este de aquí. El cual le da un valor de 0 también. Ok. ¿Y cuánto creen que va a dar aquí? Ya vieron que hay un patrón, una tendencia de la matriz de identidad que dice, en este caso sería el término de es la sumatoria de x al cuadrado por xb al cuadrado. Entonces checamos. Esa, si mal no recuerdo, no la hemos calculado, pero la podemos calcular. Efectivamente no la hemos calculado. Entonces decimos x subíndice a al cuadrado aquí está x subíndice al cuadrado. Ok, ambos términos están al cuadrado. Se hace la multiplicación. A ver. Uh-huh. Ok, hacemos la multiplicación porque ya tenemos ambas variables al cuadrado. Mira, aquí está la de xa que multiplica la de b. Ahí está. Replicamos la fórmula. Ok. Y calculamos la sumatoria. Ahí está. Y es igual a 16. Ok. Y por último, tenemos que la igualdad es y que multiplica la sumatoria de xa por xb. Ya tenemos la multiplicación de xa por xb. Nada más nos falta multiplicar ese término por xa por xb.
Entonces vamos a multiplicar el valor de la variable y, por xa por xb. Ahí está. Ok. Y arrastramos fórmula hasta aquí. Y vamos a calcular la sumatoria. 69.7. Ok. Listo. ¿Qué checamos? Ok, efectivamente nosotros podemos crear la matriz en identidad. ¿Cómo? Pues ya vieron que está 16, 16 la diagonal. Pues para hacer la identidad podemos dividirla entre 16. Entonces, pero tenemos que dividir todos los términos, todas las filas, cada uno de los términos de cada una de las ecuaciones entre 16. Entonces, básicamente ya tendríamos el valor de las constantes de manera directa. Ok, entonces la voy a poner aquí abajo. Okay. Incluso le voy a poner aquí matriz identidad. ¿Cómo la voy a hacer la matriz identidad? Okay. Lo voy a dividir cada término entre 16 con la intención de que voy a decir este valor lo voy a dividir entre 16 y lo mismo voy a hacer para no. Ok, ya sé qué voy a hacer para que lo podamos hacer. Ok, vamos a poner aquí 16, o más bien un 16 entre 16. Listo. Ahora sí, este término, entonces este entre ahí está. Y entonces voy a fijar con el F4 esa celda y voy a arrastrar. Ahí está. Lo mismo voy a hacer hacia abajo y lo mismo voy a hacer con cada uno de ellos. Vean. Y ya tenemos aquí, este es el valor de A, de la constante A. De la ecuación 2 obtenemos el de la constante B, de la ecuación 3 el de C y de la 4 obtenemos el de la constante D. Ok, listo. Ok, entonces estos valores corresponden al valor de A, de B, de C y de D. Y aquí lo debemos de tener. Vean, aquí en la diapositiva traté de ponerles, espero no haber tenido algún error. Aquí les puse lo que hicimos en Excel, ¿sí? A excepción de esta parte de aquí, se las puse de otra manera, la sustitución, ¿sí? Pero debemos llegar a la misma conclusión, que es efectivamente esta. A es 23.81, aquí tenemos 83,
¿sí? B es 831, C 376 y AB es 435. Ok, aquí están. Vean, chicos. A, B, interacción A, B. Al final de cuentas, A, que es el tamaño de broca, B es la velocidad y AB es la interacción broca-velocidad y corresponde efectivamente al modelo particular del conjunto de datos del diseño factorial 2 a la 2. Aquí obtuvimos los valores de las constantes. Y ¿para qué me sirve este modelo? Bueno, chavos, este modelo, al final de cuentas, como lo dije al inicio de la clase pasada, nos sirve para obtener la mejor condición de operación en función al criterio de la variable de respuesta. Es lo que ustedes hacen, de hecho, en la materia de investigación de operación, pero en este caso ustedes al modelo matemático le llaman función objetivo, en donde a través de diferentes métodos, sobre todo simples y gráfico, ustedes optimizan la variable de respuesta minimizando z y maximizando z, donde z en función objetivo le llaman a la variable dependiente, que en el modelo matemático de los diseños factoriales llamamos y. ¿Ok? Entonces ustedes mediante ese modelo, con alguno de estos métodos, van a encontrar las condiciones de operación óptimas, que es lo que nosotros hicimos en clases pasadas con el gráfico de interacción, que fue significativa. En teoría, utilizando cualquiera de esos métodos, ustedes tienen que llegar a esta misma conclusión que obtuvimos mediante el gráfico de la interacción AB, que fue significativa, que es que el factor A trabaje con un 16avo y que el factor B, que es velocidad, trabaje con 90 revoluciones por segundo. ¿Ok? Otro objetivo, otra aplicación del modelo matemático que se generó es precisamente simular la variable de respuesta o estimar valores de la variable de respuesta, chicos, mediante la sustitución de las variables independientes con el nivel que te, que te estén solicitando utilizar. Es decir, le vas a dar un nivel al factor A y un nivel al factor B y vas a estimar o predecir cuál sería la variable de respuesta bajo esas circunstancias. Es lo que ustedes hacen en simulación. Simulan un valor de la variable de respuesta en función al nivel del factor o de la variable independiente que te estén sugiriendo utilizar para estimar dicho valor de la variable de respuesta. Y con esta información doy por terminada esta clase. Cabe mencionar que no menos importante, chavos, es la generación de un coeficiente que se llama coeficiente de determinación, que nos va a permitir cuantificar la cantidad de variación explicada por este modelo, es decir, qué tan apropiado en realidad es utilizar este modelo para estimar valores de la variable de respuesta o bien para optimizar las condiciones de operación en base a la cantidad relativa de variación que es explicada por el modelo. Entonces, en la siguiente clase les voy a explicar sobre el coeficiente de determinación, que probablemente ya les debe de sonar conocido porque retomo esa información que ustedes ya vieron en la estadística inferencial 1 y estadística inferencial 2. Ok, seguimos con la siguiente clase.